Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa de Quédate en casa con los grandes escritores. Vamos hoy a abordar a un escritor muy querido por todos, muy queridos. Me refiero a Jorge Luis Borges. Para ser exactos, Jorge Francisco Luis Borges Acevedo. Ese era su nombre completo. Jorge Francisco Luis Borges Acevedo. Inmenso escritor argentino, muy cercano a todos nuestros corazones. Y bueno, ya nos vamos acercando al programa número 100. Yo no sé por cuál andamos. Eh, no sé si estamos en el 95, 96, 97, no sé, pero cuando llegamos al programa 100, queridos amigos, tenemos que hacer una franca chela, un festejo, un aquelarre, alguna festividad de llegar al centenar de programas. A Borges ya lo habíamos abordado hace un par de años, pero siempre es bueno volver a Borges. Em, y sí, nos vamos acercando a los 100, pero esto ya se está convirtiendo como en una cosa como paranormal. Y nos vamos acercando asintóticamente, dirían los geómetras, los astrónomos o los físicos. Nos vamos acercando progresivamente, asintóticamente, hasta casi rozar a los 100, pero no terminamos de llegar a los 100. Diríase un cuento de Borges, de hecho. Ahí vamos acercándonos a las 100, pero no llegamos nunca a los 100. Estamos como varados en el 96. Pues bien, Jorge Luis Borges es, por supuesto, uno de los grandes cuentistas de la historia del mundo, un poeta egregio y un extraordinario ensayista y un gran traductor. Esas fueron las cuatro áreas de excelencia para él, como cuentista, como poeta, como ensayista, como traductor. Como cuentista, yo creo que es uno de los más grandes de la historia de la literatura. Una aseveración como esta suscita siempre la pregunta, bueno, don Jack, pero ¿cuáles serían los otros? Pues se los voy a decir, aunque esta es estrictamente una opinión personal. Es un sentir puramente subjetivo, pero por lo que sea que valga, for whatever it may be worth, como dicen los estadounidenses, les doy mi opinión. Creo que los grandes pilares en la historia del cuento, los grandes maestros de esta forma han sido Edgar Allan Poe, estadounidense, Guy de Maupassant, francés, Anton Chekhov, ruso, Horacio Quiroga, uruguayo, no argentino, uruguayo, atención. La gente comete a menudo el error de creerlo argentino, cierto. Quiroga vivió mucho tiempo y murió en Argentina, pero él era uruguayo. Y luego, en el siglo XX, Cortázar y Borges. Esos son para mí los grandes pilares de la forma cuento. Repito, Poe, Maupassant, Chekhov, Quiroga, Cortázar y Borges. Um, y hay más, por supuesto. Casi ningún escritor en la historia de la literatura se abstuvo de cultivar el cuento siquiera una vez en sus vidas. Los grandes novelistas del siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, Pérez Galdós, Dickens, Solá, Stendhal, Flaubert, Balzac, todos estos grandes novelistas del siglo XIX escribieron cuentos. No se les recuerda por sus cuentos, pero escribieron cuentos. Y aunque, claro, lo que los hizo, lo que les dio carta de residencia en el Parnaso fueron sus grandes novelas. De modo que casi todo escritor ha sucumbido a la tentación de escribir cuentos. Y sí, 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 y lo han hecho de manera magistral todos estos que he mencionado. Pero Borges no solo fue cuentista, fue también poeta, un inmenso poeta. Fue tan poeta, tan profundamente poeta, que yo creo que hasta sus cuentos están imbuidos de poesía. No porque use muchas metáforas o símiles o metonimias, no, 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 no. No, no cultiva la prosa poética propiamente dicho, no es cosa que le gustara. No, los cuentos son poéticos por sus temas, sus temas. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que a Borges, amigos, era un hombre que padecía de una sed de infinito profunda, una sed de absoluto, una sed de totalidad, una sed de eternidad. Lo fascinaba eso, lo fascinaba ese concepto. Eso es lo que representa el Aleph, como palabra o como cristal, como objeto, representa esa palabra que lo dice todo.
esa palabra que encapsula la totalidad de la realidad, la totalidad del universo, pasado, presente y futuro. La totalidad. Es algo muy parecido al ser de Parménides. Es el ser, ese vocablo, esa extraña, no diré entidad porque el ser no es un ente. El ser es lo que posibilita que existan todos los entes del mundo. El ser es más grande que los entes. Ese concepto último, abarcador, omnicomprensivo, omnienglobante, que era el ser de Parménides. Era tan grande, tan vasto, que solo se podía decir el ser es y el no ser no es. Y eso es lo que nos dice Parménides. El Aleph de Borges se parece mucho al ser de Parménides, ya sea en forma de palabra, repito, o de objeto de cristal, en el cual se puede ver la totalidad de la historia del universo, lo que está sucediendo ahora en cada remota galaxia y lo que sucedió hace varios eones. Entonces, Borges tenía eso. Acuérdense de la quimera de la biblioteca infinita, su sueño, su entelequia de una biblioteca infinita, que también yo padezco de eso. Y cuando dijo alguna vez que el hecho más importante de su vida había sido la biblioteca de su padre, ese había sido el hecho más importante de su vida, la biblioteca de su padre. ¿Saben una cosa? A mi diminuto, ínfimo nivel, yo puedo decir lo mismo. La biblioteca de mi papá es, y mi papá vive todavía y goza de perfecta salud, la biblioteca de mi papá es el hecho más determinante de mi vida. Y ahí estaban todos sus libros, que ahora los tengo yo porque yo absorbí esa biblioteca en la mía, y estaba el piano. Entonces para mí era un lugar sagrado, era un templo. ¿Por qué era un templo? Porque ahí había dos dimensiones de las cuales yo no tenía la llave, pero sabía que algún día la iba a tener y me iban a abrir mundos insospechados. Uno, la lectura, yo no leía, era antes de entrar a la escuela, eh, pero veía aquello lleno de libros y eran mundos para mí inaccesibles porque no los podía leer. Pero yo sabía que ahí había un infinito y que algún día sería iniciado en esa palabra que me permitiría entrar en el mundo de esos libros. Y lo segundo, que era fascinante, es que estaba el piano. Mi papá era pianista aficionado y el piano era otro infinito. Era otro, pues sí, el piano tiene 88 teclas, ¿verdad? En efecto, no es infinito, pero las posibilidades combinatorias y las posibilidades de permutación de acordes y sonoridad de todo es prácticamente infinito. Si añadimos los parámetros no solo de la nota, sino de su duración, de su dinámica, si son fortísimos, son pianísimos, terminamos con un infinito. Y entonces, pero yo no tenía la clave para ninguno de esos dos mundos, ni el de la música, porque no sabía solfear, no sabía leer música. Una partitura es un texto como cualquier otro texto. Hay que descodificarlo, hay que descifrarlo y ahí se convierte en una cosa perfectamente legible, ¿verdad? Y traducible a música. Y los libros, que también eran un lenguaje cifrado hasta que aprendí a leer. Entonces, para mí esa biblioteca tenía esos dos infinitos, el infinito de la palabra y el infinito de la música. Y yo no tenía la llave para entrar a ninguno de ellos. Fue terrible. Pero bueno, ahora la tengo, ahora la tengo. Y cada vez más me doy cuenta de cuán infinitos son esos dos infinitos. Entonces, sí, para mí también la biblioteca de mi papá, la biblioteca y el piano de mi papá fueron los hechos más decisivos en mi vida. Entonces, Borges fue cuentista, fue poeta, fue ensayista, fue traductor. Su influencia más grande, los maestros que él más amó, fueron los escritores anglosajones y los escritores escandinavos, ¿verdad? Los escritores germánicos. Y sentía mucho menos apego por los escritores de lengua hispana o de lengua francesa. Los escritores en lengua española o en lengua francesa no eran tan cercanos a su corazón. Algo lo hacía gravitar misteriosamente hacia Escandinavia, Islandia, eh, Irlanda, el norte de Alemania, todas las lenguas, y hablaba varias lenguas de esas latitudes. Esa era, ese era el imaginario, ese era el mundo, esa era la literatura, esa era la sensibilidad
lo que Ortega y Gasset llamaba el patos nórdico, es decir, la sensibilidad nórdica, era lo que más hondamente le llegaba a él. Eh, bueno, sabemos cosas, cosas terribles de la vida de Borges cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina en 1955, que fue justamente cuando se quedó ciego, ¿verdad? Tremenda, macabra, trágica ironía, un escritor, director de una biblioteca monumental y que era ciego. Borges pasó la mitad de su vida siendo ciego, ¿verdad? Eh, y escribió, cuando le dieron el puesto de director de la Biblioteca Nacional de Argentina, escribió, nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que en magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Repito, nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y sí, ese fue el drama de Borges, ¿verdad? Bueno, escritos, pues, las obras de Borges son formidables. La historia universal de la infamia de 1935, Ficciones de 1944, El Aleph, que es de 1949, Laberintos de 1962, El libro de arena de 1975. Pero hay también montones de otras obras. Su obra es copiosa y bellísima. Estoy mencionando así, espigando cosas que se me vienen a la mente. Igual podríamos mencionar 30 otros títulos notables. Repito, en la cuádruple función de cuentista, poeta, ensayista y traductor, Jorge Francisco Luis Borges Acevedo, que tal era su nombre completo, lo repito, Jorge Francisco Luis Borges Acevedo, nació en 1899. Parece mentira decirlo, pero ya es un hombre de hace 2 siglos. Ya no es exactamente correcto decir que es un hombre del siglo XIX, es del siglo XX, no, es un hombre del siglo XIX. Nace en el siglo XIX y muere en 1986. El 14 de junio de 1986 muere de cáncer del hígado en Ginebra, Suiza. Vivía en Suiza. Jorge vivió en Francia, en París vivió del 77 al 84. 7 años vivió en Francia, en una callecita que se llama la Rue de Saint-André-des-Arts. Ahí hay una placa muy linda con el nombre de él, la vi muchas veces. Es una de las calles más lindas de París, se llama Calle de San Andrés de las Artes. Y ahí él vivió durante esos 8 años en París y luego se fue para Suiza, para Ginebra, los 2 últimos años de su vida, del 84 al 86 y murió ahí de cáncer del hígado. Y sí, recuerdo que fue el 14 de junio, porque lo tengo asociado a un evento de mi vida también. Es muy feo hablar de uno mismo, pero no voy a hablar, voy simplemente a mencionar el hecho de que su muerte la tengo asociada a una cosa también muy triste en mi vida que sucedió en esa época. Eso es la única razón por la cual recuerdo que murió justo ese día, 14 de junio de 1986. Eh, Muy bien, a Borges todos lo sabemos, nunca le dieron el premio Nobel. Estuvo nominado 4 o 5 veces, creo que 4 veces al premio Nobel, nunca se lo dieron porque las posiciones políticas de Borges no eran gratas para los señores de la Academia de Estocolmo. Sus posicionamientos políticos eran malsonantes. Era furibundamente anticomunista. Escribió muchas veces contra el comunismo. Se pronunció en diversos ensayos, siempre planteando ahí la dicotomía entre individuo y Estado, diciendo yo jamás podré avalar ni respaldar un régimen político que privilegia al Estado por encima del individuo. Primero está el individuo y el Estado debe estar al servicio del individuo, no el individuo al servir el servicio del Estado. Esa antinomia, ¿verdad? Bueno, es un sentir muy legítimo y uno de los más clásicos que se han formulado contra
el proyecto de hipercolectivización socialista. Ese es uno de sus flancos más débiles y de los flancos que más ataca a la gente. Y yo comparto ese sentir. Yo comparto el sentir de Borges, ¿no? Entre individuo y Estado me quedo con el individuo. Y desgraciadamente no se pueden siempre conciliar de manera armónica, ¿verdad? Eh, Alguien me dirá, bueno, pero el individuo no es concebible sin el Estado. El Estado es la condición de posibilidad del individuo, sí, pero también el individuo es la condición de posibilidad del Estado. También el individuo es el que permite, es el posibilitador de esa abstracción que llamamos Estado. Mera abstracción, ahí donde el individuo es muy concreto, carnal y físico y tangible, ¿verdad? Entonces yo estoy del lado de la sensibilidad política de Jorge Luis Borges. Por eso, por supuesto, le acarrió antipatías muy grandes. Era antiperonista, furibundo antiperonista, anticomunista. Sus escritos anticomunistas le costaron incluso el amor de una mujer importante en su vida, Estela Castro, que fue una de sus mujeres, eh, digamos, medulares, de las presencias femeninas importantes. Bueno, terminó el romance, terminó la relación porque Estela era de posiciones más de izquierda. Y le generó su anticomunismo, le generó su ruptura con Ernesto Sábato, el gran Ernesto Sábato, gigantesca figura de las letras, que era un hombre de izquierdas, aunque fue moderando ese sentir con el paso del tiempo. Sábato evolucionó mucho, evolucionó mucho y moderó y temperó mucho su comunismo, especialmente después de que muere Stalin en el 53 y empiezan a salir las cosas atroces de los gulags y todo aquello. Sabato no era ningún fanático ni ningún idiota, no, no. Su comunismo se decoloró, pasó a ser rosa y después casi que blanco. Pero en aquel momento, Sábato era un hombre de izquierdas, claro que sí, arriesgó su vida muchas veces en sus militancias de izquierda. No era un izquierdista de cafetín, no era un sofista de cafetín universitario. Sabato era un hombre íntegro, un hombre de palabra y de acción, un hombre verdaderamente engagé. Entonces eso hizo que se distanciara, se peleó básicamente con Borges, lo cual fue triste porque eran dos inmensos intelectuales, dos grandes figuras públicas, y uno a esos gigantes los quisiera siempre cercanos, uno los quisiera siempre hermanados. Que se peleen dos criaturillas liliputienses no tiene importancia, pero que se peleen los dos más grandes escritores de un siglo en un país dado es grave, es descorazonador, es desalentador. Bueno, se conciliaron y volvieron a ser amigos después, se sentaron a hablar, tomaron café varias veces, pero siguieron hombres de sensibilidades radicalmente diferentes. Sábato siempre decía que Borges sentía un desprecio absoluto por el pueblo. Eso decía Sábato, atención, que sentía un desdén y un desprecio absoluto por el pueblo, un desprecio de tipo aristocrático, digámoslo así, no porque él viniese de familia aristocrática, Borges no era aristócrata ni noble, pero bueno, era un hombre en el sentido etimológico de la palabra, creía en la aristocracia, kratos, poder, ¿verdad? Aristos, excelencia, en el poder en manos de los excelentes. Eso es lo que aristocracia significa, el poder en manos de los excelentes, ¿verdad? Eh, la democracia es Kratos, demos el poder en manos del pueblo. Bueno, el pueblo no es excelente ni es espernible. Alguna gente es excelente y otra es deplorable, pero el pueblo es una cosa más abstracta. La noción de aristocracia era el poder en manos de los excelentes. Venía siendo una forma de meritocracia, si se quiere ver así. Bueno, él era de ese sentir, él era de ese sentir, Jorge Luis Borges. Sí, 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 sí. Y bueno, su posición anticomunista fue en gran parte responsable de que nunca le dieran el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque pues, que claramente la academia propendía hacia los pensadores de izquierda. Y Borges, bueno, cuando entró la dictadura militar en Argentina, las dictaduras, porque fueron varios dictadores, entraron en el 76, golpe de Estado violento,
Defenestraron, derrocaron a Estela de Perón, que era la viuda de Perón, la segunda esposa de Perón, después de Evita Perón, estaba en el poder, la derrocaron y vinieron las dictaduras militares, Jorge Videla, ¿verdad? El general Jorge Videla, cielo santo, hasta que me da asco mencionar ese viejo. El psicópata, el torturador, supliciador, genocida y criminal de lesa humanidad, Jorge Videla, así me gusta más. Eso define mejor al viejo. Jorge Videla, pero luego entró Viola y Nicolaides y Galtieri, vinieron varios. Básicamente, Argentina estuvo bajo el yugo dictatorial militar desde 1976, fecha de golpe de Estado, hasta el fin de la Guerra de las Malvinas. En junio del 82 termina las Malvinas. Sí, a principios de junio del 82 termina la Guerra de Malvinas y caen las dictaduras militares que quedan completamente desprestigiadas por la derrota bélica ante Inglaterra y entra Raúl Alfonsín, ya electo democráticamente, y ese fue el fin de esos 8 años de horror, de esos 6 años, a ver, del 76, sí, no, 6 años de horror, del 76 al 82. Videla implementó mazmorras donde se practicaba la tortura, bueno, en el ESMA, la Escuela Militar Argentina. Ahí había calabozos y mazmorras donde se practicaban las más inhumanas formas de tortura. Desaparecidos, gente a la que mataban, la montaban en aviones y le iban a tirar en medio del mar para que nadie supiera más de ellos, niños robados de hospitales recién nacidos para hacerles regaladas a las grandes señoronas, fufurufas, esposas del lugarteniente, almirante general, etcétera, etcétera, etcétera. Fue horrible lo que se produjo en Argentina, horrible. Bueno, Borges cometió el error al principio de apoyar la revolución. Bueno, la apoyó también Sábato, atención. La apoyaron muchos porque nadie sabía exactamente de qué se trataba. La dictadura militar se autoproclamó gran movimiento de reorganización nacional. Así se vendió, gran movimiento político de reorganización nacional. No dijeron que iban a ser criminales de lesa humanidad, torturadores, asesinos, fusiladores, linchadores. No, eso no lo dijeron, por supuesto. Y entonces Borges y el propio Sábato cometieron el error de apoyarlos. Pero cuando se vio después lo que eso resultó, cuando Sábato escribió su famoso informe Nunca Jamás, ¿verdad? Cuando le llegaron los informes de la cantidad de lugares de tortura que había en Argentina, había cientos, posiblemente miles de lugares, de sitios, de calabozos donde se practicaba la tortura. Fue la larga noche oscura del alma, como hubiera dicho San Juan de la Cruz, el gran poeta. Sí, la noche oscura del alma, esos 6 años tremendos para Argentina. Eh, entonces, bueno, a Borges le cobraron haberle dado el apoyo al principio a, a las dictaduras militares. Bueno, en ese momento nadie sabía lo que pasaba. Hemos de ser comprensivos con Jorge Luis Borges. Luego sí cometió el error de aceptar una distinción, un reconocimiento que le hizo Pinochet y cometió el error de aceptarlo. Aceptar un reconocimiento de Pinochet, ¿verdad? Implícitamente suponía aprobar el régimen de Pinochet. Eh, Uno no puede aceptar una distinción así sin validar y de manera, digo, de nuevo, de manera tácita, de manera implícita, sin validar la autoridad en quien le confiere a uno el premio. Entonces, de nuevo, eso lo malquistó con los señores de la Academia de Estocolmo, ese malhadado premio de manos de Pinochet. En suma, tal vez las posiciones políticas de Borges sea lo que menos interese de su vasta obra. Como les decía, ¿verdad? La historia universal de la infamia del 35, ficciones del 44, el Aleph del 49, el laberintos del 62, el libro de arena del 75. Era un hombre extraordinario, Borges, Jorge Francisco Luis Borges Acevedo, un hombre extraordinario, un hombre sediento de absoluto, sediento de lo infinito, sediento de totalidad, sediento de lo eterno. Padecía de eso, padecía de eso, y eso lo sentimos mucho en su poesía. De ahí su entelequia de la biblioteca infinita, ¿verdad? O su entelequia del Aleph como palabra, o como objeto, como pedazo de cristal.
aquel objeto, aquella palabra, aquel verbo donde podía sintetizarse todo el universo, que encapsularía, que contendría todo el universo y todos los tiempos del universo, donde podríamos ver lo que está sucediendo hasta la más lejana de las galaxias, pero también todo lo que ha sucedido desde antes del Big Bang. Esa ansia de totalidad, esa sed de universalidad, de absoluto más bien, es lo que me hace emparentarlo con Parménides y su concepto del ser, ¿verdad? El ser, esa noción abstracta que todo lo engloba, que todo lo comprende, es tan vasta, tan omnienglobante que lo único, como dice Parménides, lo único que se puede predicar del ser es que el ser es y el no ser no es. Pues Borges era muy parmenidio en eso. Era un pensador de sensibilidad más parmenidia. Y digo sensibilidad porque esa noción, esa cosmovisión del ser o del Aleph, son más un producto de la sensibilidad que del racionamiento, del raciocinio, en el sentido cartesiano, leibniziano, spinoziano del término, en el sentido de los grandes filósofos del racionalismo. Existe una sensibilidad por el infinito y el absoluto y lo eterno y lo universal es más bien una sensibilidad, una propensión casi innata, diría yo, que otra cosa. No, esa sensibilidad se padece y se padece con dolor, se padece, se sufre, ¿verdad? Se arrastra. Y, y bueno, Borges era víctima de eso, de esa sublime afección. Sabemos que en 1955 lo nombraron director de la Biblioteca Nacional de Argentina, cosa muy significativa porque fue la época en que Borges perdió la vista. Borges pasó ciego la mitad de su vida, ¿verdad? Y fue cuando le dieron la dirección de la biblioteca que escribió su célebre estrofa. Nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Repito, nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Sí, así lo veía él, así lo veía él, como una ironía, pues claro, irónico que este gran escritor, fuera director de la biblioteca más importante de Argentina y a la vez ciego. Así que bueno, a Borges no le dieron el premio Nobel y eso no nos importa a nadie, porque francamente a Borges no lo lee menos la gente porque no le hayan dado el premio Nobel. Quizás es hasta el contrario, me parece que la gente lo lee más como por un instinto de hacerle justicia, de compensar, ¿verdad? La omisión, el ninguneo de los señores de la academia. A Borges no lo leerían más si le hubieran conferido 5 premios Nobel. Y no lo leen menos porque no le hayan dado el premio Nobel. Entendamos la situación. Aquí la figura está muy por encima del premio. Aquí el que se desprestigió, el que se desacreditó, el que perdió toda autoridad posible fue el premio Nobel, la institución del premio Nobel como tal, no Borges. Borges no perdió nada. Sí le dolió la no concesión del premio Nobel, porque sí le dolió, escribió sobre eso, íntimamente, no lo hizo, no lo hizo de manera pública, pero sí lo hirió, le dolió, ¿verdad? Decía que negarle el premio Nobel era un pasatiempo escandinavo, decía, así lo decía, era un pasatiempo de los favoritos pasatiempos escandinavos, es negarme el premio Nobel. Pero bueno, y así fue. No nos tiene que sorprender, amigos. El primer premio Nobel fue dado en 1901, gran poeta francés, Sully Prudhomme. Magnífico, hasta ahí vamos bien. Pero después, Tolstoy, el gran León Tolstoy, amigos, por el amor de Dios, el autor de La Guerra y la Paz de Ana Karenina, de la muerte de Iván Ilich, mil otras cosas maravillosas, que muere en 1910, de sobra le debieron haber dado el premio Nobel. Diré que a Kafka le deberían haber dado el premio Nobel, el hombre que mejor supo retratar la paranoia y el complejo de persecución del hombre contemporáneo.
Pero todavía pasa en el caso de Kafka, porque Kafka cuando murió apenas había publicado La Metamorfosis y un par de cuentos en revistas por aquí y por allá. Solamente La Metamorfosis había publicado y murió estipulando y rogándole a Max Brod que destruyera todo lo que había dejado inédito. Entonces, y el premio Nobel no se adjudica póstumamente, así que no se lo pudieron a Kafka. Pasa el caso de Kafka, pero Proust no se lo dieron a Marcel Proust, al más grande poeta del tiempo, aunque era novelista. Eh, Sus 7 volúmenes de A la recherche du temps perdu, en busca del tiempo perdido, es un pilar, amigos, de la historia de la novela, es un pilar y es la culminación de toda la novela del siglo XIX, es la culminación y el agotamiento al mismo tiempo de ese género, a un punto tal que casi que después de En busca del tiempo perdido, lo único que podía venir era el flujo de la conciencia de Ulises de Joyce. Proust abrió esa puerta, propició eso, extrajo de la novela hasta lo último que el género podía dar. Eso no impide que la gente siga escribiendo novelas hoy en día, por supuesto, y que dicha que así sea. Eh, pero sí, no se lo dieron a Proust, no se lo dieron a André Malraux, el autor de La condición humana, entre otras cosas maravillosas, no se lo dieron a Cortázar, lo debió haber tenido Cortázar, no se lo dieron a Sábato. Adujeron siempre que no se lo dieron a Sábato porque su obra era muy poca. Bueno, sí, tenía El túnel, Sobre héroes y tumbas, Sabadrón el exterminador, Uno y el universo y Hombres e engranajes. Bueno, 5 títulos. Pero entonces, ¿qué? No le damos el premio Nobel tampoco a Cervantes, porque lo que tiene es el Quijote y unas novelitas ejemplares y unos entremeses muy livianos, ¿verdad? Teatrales. No se lo demos a Dante, porque Dante solo escribió la Divina Comedia y unos cuantos sonetos, qué sé yo, no sé, es increíble que no se le haya dado Sábato en función de que legó muy poca obra. Tal vez legó, sí, en términos cuantitativos poca obra, pero en términos calitativos, qué prodigio era Ernesto Sábato. Siempre he amado la literatura de Ernesto Sábato y a él también como ser humano. Tuve el placer de, no diré conocerlo, de verlo en persona a la distancia. Eso sucedió, siendo yo un chiquillo, en una de sus visitas a Costa Rica. Creo que fue en el año 1975 o 74, no recuerdo. Lo fui a ver a una conferencia que ofreció en el Teatro Nacional. Yo era un chiquillo de estaba en 6º grado de la escuela primaria. No entendí una palabra de lo que dijo don Ernesto Sábato, pero fue muy mágico y muy significativo que lo haya siquiera visto en persona. Después le he leído su obra completa y me parece que es un titán Ernesto Sábato. Bueno, para no salir de Argentina, Adolfo Bioy Casares pudo haber sido también un premio Nobel. Ya lo creo que sí. No, y por todas partes hay premios Nobel que no fueron, premios Nobel más bien que no fueron. Entonces, bueno, es infame la historia del premio Nobel, es profundamente injusta. Entonces no nos debe preocupar eso. Sí, la posición anticomunista de Borges lo llevó a decir una vez que Rubén Darío era un magnífico poeta, pero un pésimo ser humano, dijo. También de García Lorca se expresó muy mal, muy mal. Básicamente diciendo que si a García Lorca no lo hubieran ejecutado y hubiera tenido la muerte de mártir que tuvo, nadie le habría puesto atención a su obra literaria. No me gusta la crítica negativa de Borges, no me gusta. No me gusta cuando luego expresarse mal de García Márquez, expresarse mal de Pablo Neruda, expresarse mal como lo hace de Stéphane Mallarmé, mal como lo hace de Paul Valéry, mal como lo hace de Rabindranath Tagore, diciendo que prácticamente es un invento de los indios, mal como lo hace de Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de Latinoamérica. eh, Se expresa muy mal de ella. De nuevo, dice que eso es un invento, una fabricación de los chilenos. Qué mal, don Jorge Luis, qué mal. No, no me gusta siquiera evocar esa faceta de él. No la voy a explorar, no voy a ahondar en eso. Igual escribió páginas muy lúcidas en términos de crítica literaria, crítica en el sentido de análisis literario. La faceta crítica de Borges es una faceta muy digna de estudio, muy considerable y muy llena de conceptos valiosos. No estoy en modo alguno, quiero ser enfático, desestimándolo en esa calidad. Simplemente digo que algunas me parece ligerezas
que se permitió decir eh, fueron, digamos, eh, inadecuadas para un hombre de su estatura intelectual. Eso es todo, eso es todo. Fuera de eso no tengo nada que reprocharle a don Jorge Francisco Luis Borges Acevedo. Bueno, vivió con la mamá hasta los 99 años, que bueno, murió la mamá, la señora, siempre vivió con su madre, a la que adoraba, ¿verdad? A los 99 años murió la señora. Tuvo una primera esposa, Elsa Astete Millán, con la que se casó en el 69, si bien recuerdo. El matrimonio duró poquito, duró dos años, 2 o 3 años duró. Sí, con el Sastete Millán, y la noche de bodas misma con la dama de Marras no la pasó con su esposa, sino que la pasó con su mamá que estaba enferma. Sí, sí, Borges siempre tuvo ese apego a la madre entrañable, profundo, pero yo no juzgo esas cosas. Si hay un ser en este mundo al cual debe uno apegarse y al cual debe venerar, es su madre. Por lo menos los que hemos tenido la bendición y la suerte de tener madres maravillosas, como en mi caso. Yo también quisiera que mi madre viva hasta los 99 años, tiene 85, no, que viva hasta los 148, ojalá, y morirme yo primero. Sí, yo también experimento eso. Pues tengo una madre maravillosa, maravillosa, una mujer para mí, pues una cosa portentosa, ¿verdad? Y bueno, igual sentía Borges, igual han sentido muchos grandes artistas. A partir de 1975, ¿verdad? El año en que escribe el libro de arena, empieza a su relación con María Kodama, que era una argentina de origen japonés, que fue fundamental en esos 11 últimos años de la vida de Borges. María Kodama fue fundamental, hacía desde Lazarillo, desde Baquiana, ¿verdad? Lazarillo para un Borges ciego, lo ayudaba a escribir, manejaba sus contratos, sus ediciones, sus traducciones, sus finanzas, era la apoderada de él, la representante, la manager, lo sigue siendo, la dueña de todo el estado de Borges. Fue una mujer providencial para Borges, providencial, una musa que además fue su representante y su divulgadora, la evangelista de la buena nueva borgiana, fue María Kodama. Inmenso, inmenso lugar tiene en su vida. Y bueno, quedémonos con esto sobre la vida de Borges, porque lo demás es cosa que ustedes pueden conseguir en Wikipedia, no tiene mucha gracia. No tiene mucha gracia. Por principio, yo trato de omitir lo que sale en Wikipedia porque ya es solo cualquiera. Nos metemos en Google, buscamos Wikipedia, Borges y todo está ahí. Vamos a pasar más bien, y esto sí, con enorme entusiasmo, a la lectura del cuento de Borges que les quiero proponer para hoy. El cuento, amigos, es una microficción, es un mini cuento. Recuerden, no voy a dejar de mencionarlo, de paso, que el término microficción fue acuñado, fue creado por nuestra gran Miriam Bustos, gran escritora costarricense chilena. Ahí la tenemos todavía, es una amiga entrañable, es conocido como mi madre literaria. Y Miriam Bustos acuñó por vez primera en la historia de la literatura el término microficción. 6 años después de ella, un escritor francés, Jean Geoffrey, escribió un texto, de hecho laureado, que se llamaba Microficciones, pero llegó tarde. El señor Geoffrey llegó tarde. Primero lo acuñó Miriam Bustos, nuestra gran Miriam Bustos. Este es un texto cortito, es un cuento cortito. Y ya lo voy a leer, tal vez lo podemos leer 2 veces. Aquí vamos. Se llama Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor.
Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy yo, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ese es el cuento Borges y yo, el microcuento Borges y yo. Si ustedes me lo permiten, siempre es buena idea hacer esto, voy a leerlo una vez más, sobre todo que es cortito. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puente Cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte estas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges. No en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno amigos, este es maravilloso cuento, Borges y yo, donde nos enfrentamos casi que a un fenómeno de cielo santo, de personalidad bifurcada, de personalidad escindida, ¿verdad? Una fractura del principio ontológico, fue una fractura del yo, que suele darse en muchos escritores, ¿verdad? Roland Barthes, el semiólogo y crítico literario francés, habló mucho de esto. Hablaba de que el escritor era dos cosas. Por una parte, el escritor en tanto que manipulador de texto, el que escogía las palabras, armaba sus frases, consultaba su diccionario de sinónimos, etcétera, etcétera. El escritor en tanto que escribía ahí sentado en su mesa de trabajo. Y ese otro ente, esa otra persona
puramente civil, digámoslo así, que sacaba a pasear al perrito, regaba las matas del jardín, salía a tomarse un café, leía el periódico, encendía la televisión, se daba una siesta, etcétera, etcétera. Entonces hay dos personas, el creador en tanto que crea y el creador cuando no está creando. Y el escritor es escritor cuando escribe. Cuando no escribe es simplemente una persona que trata de pasar por la vida de la mejor manera posible, como lo hacemos todos nosotros. Entonces Roland Barthes había ya distinguido eso, una cosa de la otra. Shakespeare no era Shakespeare las 24 horas del día. Era Shakespeare cuando escribía los maravillosos versos de Macbeth. Claro, ahí era Shakespeare. Pero hay otro Shakespeare del que sabemos poquísimo, que no era el que escribía los versos de Macbeth, que posiblemente no era el sublime bardo que todos conocemos. Musset, Alfred de Musset, era un poeta maravilloso francés del romanticismo, amante de George Sand, entre muchas otras notables mujeres. Alfred Musset, conocido por la belleza, lo sublime de su poesía, de su romanticismo, no era Alfred de Musset las 24 horas del día. Era Alfred de Musset cuando escribía La Noche de Mayo, La Noche de Diciembre, o Lucie, o, en fin, tantos poemas bellos que le conocemos. ¿Qué era cuando no estaba escribiendo esas obras? Bueno, era un señor que andaba correteando prostitutas en Venecia, revolcándose en las camas, tomando alcohol, fumando hashish, opio, yendo a todas las reuniones de salón, siendo un dandy, seduciendo a todo mundo a su alrededor y montones de cosas bastante poco loables. Es que a mí me hace gracia. A veces, así que en mi casa, hago yo algo, profiero o digo algo no muy coherente con la imagen que quizás ustedes, amigos, tengan de mí. Mi mamá siempre me reprende. Ay, ¿cómo es posible que digas una cosa así? Eso no lo haría un gran escritor. Bueno, mi mamá, es que, en primer lugar, yo no soy un gran escritor, soy un escritor. Y soy un escritor solo cuando escribo. Cuando no escribo, igual que Musset, ando haciendo trapacerías y gollerías y guarrerías y Dios sabe qué cantidad de tonteras. Entonces, por favor, deslindemos al sublime poeta que tal vez solo era una hora al día, poeta. Tal vez solo en esa bendita, tocada por Dios hora de su vida, producía sus maravillosos versos Alfred de Musset. Y pues, por el resto era un paria, un sibarita, un pachá, ¿verdad? Poco menos que Sardanápalo. Qué sé yo, en todo caso, Barthes insistía en la necesidad de deslindar. Y Jean Cocteau, el gran escritor francés, bueno, que no era Jean Cocteau, escritor, pintor, dibujante, ceramista, vitralista, cineasta, actor, músico, diseñador de vestuario, diseñador de telones de fondo para montajes de ópera, restaurador de viejas capillas, de todo hizo Jean Cocteau. Jean Cocteau decía que, él decía, cuando yo creo, yo no soy el que creo, yo no soy el que escribe, yo soy simplemente la mano de obra, la main d'œuvre, yo soy la mano de obra. Otro Jean Cocteau, aquí adentro de mí, que no conozco, y que actúa ahí en el silencio subconsciente, crea. Él es el verdadero creador. Él es el que me provee las imágenes, las ideas, las metáforas, todo lo que yo escribo viene de ahí, de ese subterráneo oscuro. Yo soy la mano de obra, yo soy un amanuense. Yo tomo dictado de ese otro Jean Cocteau que me dicta la literatura desde adentro. Vean qué interesante. Ya ahí Cocteau habla de un tipo de escisión de la personalidad que es análogo al que Borges plantea. ¿Quién escribe cuando el escritor escribe? ¿Qué parte de él escribe? ¿Cuál dimensión de su ser es la que escribe? ¿Quién escribe? ¿Quién escribió La Noche de Mayo de Musset? ¿El que se reconciliaba con las prostitutas en Venecia o el gran Alfred de Musset? Bueno, las escribió el gran Alfred de Musset, pero también estaba el otro Musset, ¿verdad? Eh, quiero mucho a Musset y lo admiro infinitamente. No quiero badmouth him, como dicen los gringuitos, no quiero mal informarlo, pero era mal portadillo, sí, era mal portadillo. Eso decía Cocteau, ¿verdad? Y Cocteau decía algo muy interesante también. Decía, yo como escritor he tenido que formarme una figura pública. Hay una figura pública que es Jean Cocteau, sí, existe. La figura pública es Jean Cocteau. La fabricó el público más bien que yo. La fabricó
la media, más bien que yo, la fabricaron mis lectores y mis odiadores profesionales y mis malquerentes y mis críticos y en fin, la fabricó el mundo, pero yo la he asumido esa figura pública porque sé que esa no soy yo. La figura pública es una especie de muñeco de mentirillas que uno pone para que la figura pública se lleve todos los sopapos de la sociedad. Las críticas, los ataques, los linchamientos públicos, los juicios severos, las intrigas, las envidias, los bajonazos de piso, que todo eso se lo hagan a la figura pública y yo estaré tranquilo porque están pegándole a un títere. Yo no soy, yo estoy debajo, escondido, a mí no me tocan, esas pedradas pasan rectas, esos balazos no me tocan. Justamente para eso me criaron una imagen pública, una figura pública. Que digan de Jean Cocteau lo que les dé la gana, que digan que yo soy una porquería, eso no me toca, porque ellos no, ellos creen estarme disparando a mí y le están disparando a un alter ego, a un doppelganger, a un doble que yo me crié justamente para que encajara, para que absorbiera todo el castigo de la sociedad y a mí no me llegaran las pedradas. Bueno, ese es el maravilloso rol que tiene la figura pública. Aquí hay un Borges público y un Borges esencial, íntimo, privado, auténtico, aunque también de eso podemos dudar. Pero bueno, él lo plantea en esos términos. Entonces, cuando la gente ataca una figura pública, linchamientos cibernéticos masivos, como se pueden dar hoy en día, simbólicos, ojalá sigan siendo simbólicos, no pasen a los actos, pero cuando linchan a un muñequito de ventrílocuo, no linchan al ventrílocuo, no linchan al que realmente está poniendo las palabras al muñequito, linchan al pobre muñequito. Linchan sí, a Chonguito, a Doña Yaya, así, a los muñequitos de ventrílocos célebres. El ventríloco, propiamente dicho, el que pone las palabras en el muñequito, queda absolutamente indemne, indemne de las pedradas que le tiran. Entonces es muy interesante todo esto. La imagen de tener un doble en la vida, un alter ego, es de larga data, desde todos los tiempos. Es lo que los alemanes llaman un Doppelganger. Doppelganger, Doppel quiere decir doble, Ganger es alguien que se pasea, un paseante, un transeúnte, ¿verdad? Un merodeador. Un Doppelganger, un doble que anda por ahí por el mundo paseándose. Lo tenía, si hemos de creerle, Gerard de Nerval, pero bueno, Gerard de Nerval murió de sífilis y al final, en la etapa terciaria, la sífilis genera alucinaciones auditivas y visuales muy severas. Y él murió en el estadio terciario de la sífilis. De hecho, se colgó de una farola en la calle de la Vieja Linterna, se llamaba en París, Rue de la Vieille Lanterne, y amaneció colgando, bamboleándose, pendulando macabramente el pobre Gerard de Nerval. Gerard de Nerval veía su doble todo el tiempo, a tal punto que el estudio de su caso nos sugiere que habría padecido de autoscopia. Autoscopia es esa dolencia psíquica alucinatoria en cual la persona cree verse a sí misma en las demás. Se ve a sí misma en las demás, ve a las demás personas y todas son como espejos, todas le devuelven la imagen de sí mismo. Eso es autoscopia y por supuesto es muy grave, es una dolencia comórbida de la esquizofrenia, es una manifestación de la esquizofrenia. Entonces, sí, en Nerval lo sentimos así. Para volver al Alfred de Musset, Alfred de Musset hablaba de que él tenía un doble. En su gran poema de la noche de diciembre, él dice, Je connais un étranger vêtu en noir et qui me ressemble comme un frère. Conozco y veo por doquier a un extraño vestido de negro que me mira a lo lejos y que se me parece como un hermano, dice Alfred de Musset. Pero Alfred de Musset lo usaba como recurso poético. Él no estaba delirando, ni sifilítico, ni padecía de alucinaciones realmente. Edgar Allan Poe abordó el tema del doble en su gran cuento William Wilson, que es quizás su cuento más largo, es la historia de una vida entera. Vale la pena leerlo, es una historia del doble por excelencia, Edgar Allan Poe.
E.T.A. Hoffmann, el gran escritor del temprano romanticismo alemán, E.T.A. Hoffmann escribió varias veces sobre el tema de los dobles. Bueno, caramba, si pensamos en Robert Schumann, el gran músico alemán, el gran compositor alemán, el autor de cielo santo, concierto para piano y orquesta, cuatro sinfonías, las escenas infantiles, Kreisleriana, estudios sinfónicos, carnaval, David Wendler-Tance, no, prodigioso compositor Schumann, prodigioso compositor, archirromántico, si era más romántico que eso se moría, ¿verdad? eh, Maravilloso, un maestro importantísimo en mi vida. Schumann, que también murió esquizofrénico en un asilo en Endenich, que quedaba en las afueras de Bonn, en Alemania. Pasó los últimos 2 años y medio de su vida recluido en ese asilo. A la sazón los llamaban piadosamente casas de convalescencia. Nadie convalecía y todo el mundo moría ahí o terminaba más loco de cómo había entrado. Bueno, Schumann padecía también de eso, consideraba que él tenía dos hemisferios, dos seres lo habitaban. Uno era eufórico, exuberante, entusiasmado, apasionado. El otro era tímido, retraído, nocturno, melancólico. Entonces, al Schumann apasionado y exuberante lo llamó Florestan. Y al Schumann tímido y nocturno y lunar, melancólico, lo llamó Eusebio. Y escribía en nombre de uno y en nombre de otro, y firmaba unas cosas como Florestan y otras como Eusebio. Tan consciente estaba de su bipolaridad, porque sin duda, entre otras cosas más graves, Schumann era bipolar. Tan consciente estaba que hasta personalizó, caracterizó, le dio nombre y apellido y descripción física y un tipo particular de discurso a Florestan y otro a Eusebio, como un dramaturgo que se saca de sí sus personajes y les da vidas e identidades y personalidades diferentes. Bueno, Schumann estaba habitado por Florestan y Eusebio, que representaban sus ciclos de manía, que era Florestan, o de depresión, que era Eusebio. ¿Quién más? Bueno, montones, ya se nos irán ocurriendo conforme avanzamos. En este cuento, Borges y yo, básicamente, bueno, lo que Borges constata es una cosa pues muy trágica, es que Borges mata a Borges. Borges asesina a Borges. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Pensemos en Cervantes. Díganme, amigos, ya, así, sobre la marcha, no busquen Wikipedia, prohibido buscar Wikipedia. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué me pueden decir de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Qué saben de la persona civil y física de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Qué me pueden decir? Que escribió el Quijote, que participó en la batalla de Lepanto, perdió una mano y le decían el manco de Lepanto, y que se dice que nació en Alcalá de Henares, ni siquiera de eso estamos seguros. Y hay por ahí un cuadro de un señor con barba, que supuestamente es Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es todo. Todo lo que prima facie, así, a priori sabemos de Cervantes. Díganme ahora, ¿cuántas cosas saben de Don Quijote? Tenemos una perfecta imagen de cómo era él físicamente, delgado, desgarbado, alto, con su barbita, ¿verdad? Tenía un jamelgo, un viejo caballo que se llamaba Rocinante, un escudero que era labrador, hombre un poco burdo, que era Sancho Panza, estaba enamorado de una tal Dulcinea, se enfrenta contra unos molinos de viento, creyendo los monstruos, sigue persiguiendo a su Dulcinea, llega a una ínsula barataria, una península barataria, de la cual termina siendo rey Sancho Panza. Hay un proceso, un momento en el cual Sancho Panza se quijotiza y Quijote se sanchopancea, digámoslo así. Hay una especie de interesante retroalimentación entre los dos personajes. Buscando Dulcinea se topa a una Maritornes, que era una vieja horrorosa, era un idealista, era un lector de novelas de caballería, de la Amadís de Gaula, intoxicado con todos los topos koinos y los locus amenus, los lugares comunes de la literatura caballeresca, ¿verdad? De las literaturas de gesta, de la literatura heroica. Bueno, estaba intoxicado por eso y se volvió loco y se asumía
su mismo como caballero errante y salió al rescate de las doncellas y el servicio de las grandes causas. Era un hombre profundamente idealista, prerromántico, un ídolo, un héroe para el romanticismo que vendría 3 siglos después de él. Y en fin, Sancho Panza, por el contrario, representaba el principio de realidad, como hablaba Freud, el principio de realidad. Era un hombre de raíces, bien pedestre, peatonal. Sancho Panza era peatonal, era terrícola, ¿verdad? Eh, y miles de cosas más podemos hablar de Don Quijote, miles de cosas más. Y se han hecho ballets sobre Don Quijote, musicals, óperas, dibujos animados, pantomimas, espectáculos de guiñol, de marionetas, videojuegos sobre Don Quijote, películas rusas, españolas, de todas partes. Entonces, en suma, amigos, ¿quién tiene más presencia en la historia al día de hoy? ¿Un señor que se llama Miguel de Cervantes Saavedra o Don Quijote de la Mancha? ¿Quién tiene más presencia en la cultura? ¿Quién está más vivo? ¿El autor o su personaje? Bueno, evidentemente en este caso el Quijote mató a Cervantes, como el monstruo de Frankenstein, ¿verdad? Resultó respondón, se, se emancipó de su creador y mata a su creador, mata a todo el mundo y sale causando desastres por todas las aldeas que recorre. Ese es el caso en que el personaje mata al autor. Bueno, aquí Borges deplora la muerte de Borges a mano de Borges. Deplora que el Borges, figura pública, como lo hubiera hecho Jean Cocteau, haya arrinconado y casi borrado de la historia del mundo al Borges auténtico. Entonces, eh, el Quijote es como un vampiro, le chupó toda la sangre a Cervantes, vivió de él, lo vació, lo secó. Igual Borges, figura pública, hizo con el Borges íntimo. La figura pública, el Borges público, sale al mundo a caminar y etcétera, como un actor, y como un actor vanidoso además, un actor vanidoso, narcisista, y lo detesta. Borges lo detesta, realmente no lo tiene en gran estima ese Borges público. Y es un actor que sale a moverse en el gran teatro mundi, en el teatro del mundo, el mundo concebido de un teatro. ¿Quién va a salir a escena en ese teatro? No Borges, no Shakespeare, no Musset. No, 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 ninguno de esos. Van a salir las figuras públicas de todos ellos. Las figuras más o menos mitificadas, más o menos sacralizadas, más o menos fetichizadas, canonizadas por la historia, esas son las figuras que salen a caminar por el teatro mundi. Los hombres, los auténticos, los que están detrás de eso, se quedan en sus casas, como Jean Cocteau, como Alfred de Musset, como Poe, como Hoffman, como Schumann, como Borges, ¿verdad? Como Cervantes, todos los que hemos mencionado. Y sí, Borges nos habla aquí de un fenómeno casi nos puede hacer pensar en el trastorno de personalidad disociativo, ¿verdad? Un trastorno de personalidad disociativo donde hay un Borges, que es el Borges figura pública, y el Borges otro, el Borges íntimo. Y no tienen una relación muy cordial, como diríamos, aunque él dice, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil, si no, enemigos, caníbal uno del otro no son, pero no son amigos tampoco, no se quieren, lejos de ser amigos. De nuevo vuelvo a Jean Cocteau. Jean Cocteau tenía una expresión muy linda sobre Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, que fue el gran poeta francés del siglo XIX. Nació en 1802, murió en 1885. Todo el siglo fue de él. Víctor Hugo se posó sobre su siglo como un águila sobre el peñasco. Era el gran novelista, el gran dramaturgo, el gran cuentista, el gran ensayista, el abanderado de todas las causas políticas imaginables a favor del pueblo, eh, exiliado en Guernesey durante casi 20 años por Napoleoncillo, no el grande, sino el pequeño, el que vino después, como él llamaba Napoleón le Petit. Bueno, un hombre, si alguna vez un escritor tuvo una figura pública fue Víctor Hugo, ¿verdad? Entonces Cocteau, con mucha sorna, con mucha ironía, decía,
Víctor Hugo. No, Víctor Hugo era un viejo loco que se creía Víctor Hugo. Así se refería él. Víctor Hugo, un viejo loco que se creía Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba algo en el país, todo el mundo corría a preguntar el parecer de Víctor Hugo. Entonces, Víctor Hugo se proclamaba, en tanto que Víctor Hugo ahí dejaba de ser Víctor Hugo y se convertía en la figura pública, ícono, emblema nacional, Víctor Hugo, padre de la patria, como lo nombraron, père de la patrie. Entonces ya era el pronunciamiento oficial de Víctor Hugo. Entonces ahí tenía él que ponerse el vestido del actor para encarnar el personaje Víctor Hugo, dejando al real Víctor Hugo en el camerino. Él salía a escena vestido con el atuendo de Víctor Hugo a representar el papel de Víctor Hugo. Es decir, sí, lo que pienso de esta revolución es que fue una traición a la causa del pueblo, y bla, 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 y todo. Y así con todo. No podía caer una llovizna en París sin que la gente corriera a preguntarle a Víctor Hugo qué pensaba de eso. Entonces Víctor Hugo fue un hombre que vivió siempre en representación de lui-même, vivió siempre representándose a sí mismo. Vean qué difícil, amigos. Una persona que vive en permanente representación de sí mismo. ¿Entienden ustedes lo que se esconde ahí de esquizoidia, de fractura de la personalidad, de duplicidad? Es inquietante, es hasta aterrador en cierto sentido. Es aterrador, ¿verdad? Lo veo aquí en Costa Rica. Hay deportistas muy populares y figuras políticas muy venerables que cada vez que toman el micrófono para hablar no son ellas. El que habla es Keylor Navas, ¿verdad? O qué sé yo, don Oscar Arias o el presidente Chávez. ¿Verdad? Están en representación de los que hablan son los investidos, es decir, los que tienen una investidura, es ya el actor en escena maquillado con su atuendo particular de gran portero, de gran figura deportiva, de campeona mundial de boxeo, o de presidente, o de expresidente, o de primero, en lo que sea. Es una forma como es un atuendo que las personas célebres tienen que vestir. No pueden revelarse exactamente tal cual son. Tienen que generar, tienen que excretar casi esa segunda piel, esa metástasis de su propio ser, que es el doble, que es la persona pública, ¿verdad? Y que no tiene mucho que ver con ellos. Es muy interesante la expresión de Cocteau. Oh, Víctor Hugo era un pobre viejo loco que se creía Víctor Hugo. Bueno, algo de eso hay. Y Borges es tremendo lo que dice. eh, Cuando dice, eh, nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Se refiere a Borges. Borges hablando del Borges escritor. Nada me cuesta confesar, dice, como si de confesar un pecado se tratase, que ha logrado ciertas páginas válidas. Es modesto, no dijo páginas inmortales, o buenas, o excelsas, válidas, es decir, que valen algo, valen, tal vez un céntimo, tal vez, no sé, 3 billones de dólares, no lo sabemos, pero valen algo. Nada me cuesta confesar que ha logrado 3 páginas bailas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, del Borges público, sino del lenguaje o la tradición, claro. Es la noción de que cuando un escritor escribe, quien escribe por él es la historia, quien escribe por él es la sociedad, quien escribe por él es su contexto histórico, quien escribe por él es su pasado, la suma de todas las voces que lo precedieron. Quien escribe por él son todos los grandes escritores de la historia de la literatura anteriores a él. Quien escribe por él es el lenguaje, los automatismos del lenguaje, es lo que habrían dicho los estructuralistas, es lo que había dicho el primer Foucault, Michel Foucault en su primera fase, que cuando uno escribe es prácticamente el lenguaje el que lo escribe a uno, porque el lenguaje tiene una serie de automatismos, verbigracia, el automatismo sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Sujeto,
la cópula que es el verbo el predicado, ese automatismo, ese ordenamiento, esa estructura sintáctica es una cosa automática, uno ya piensa desde ella, uno no armaría una frase proponiendo otra estructura. Sin embargo, hay muchas lenguas sobre la faz de la tierra que no cultivan la estructura sujeto-verbo-predicado. Nos parece inconcebible, pero sí, sí las hay y se comunican perfectamente bien entre ellos. Entonces, cuando uno piensa desde el lenguaje y desde la palabra y desde las estructuras que el lenguaje y la palabra nos imponen o nos ofrecen como menú. Entonces ni siquiera es uno el que crea, es el lenguaje autocreándose, es la tradición autocreándose. Sí, es tremendo, ¿verdad? Por eso es que Stéphane Mallarmé, el gran poeta francés, hablaba de la desaparición elocutoria del poeta, decía él, que la poesía había entrado en un momento en que el poeta tenía que desaparecer como persona para que las palabras hablasen. Había que cederle la palabra a la palabra. Las palabras se apareaban o se rechazaban entre sí según las eternas leyes de la atracción universal o de la repulsión universal, ¿verdad? Pero aquí había que dejarlas solas. ¿Qué hacía el poeta? El poeta es un maestro de ceremonias, abre el discurso, lo cierra, sí, opera un poquito el lenguaje, le da una peinadita por aquí o por allá, pero deja que las palabras armen su propia armonía, su propia belleza. Y él es un agente discriminante, sí, toma algunas decisiones, pero básicamente el poeta tiene que borrarse, diluirse un poco. La disparición élocutoire du poète, la disparición elocutoria del poeta. Nos menciona Borges el caso de Spinoza y dice, Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre, sí. Eso lo dijo Spinoza, es lo que se llama el conatus de Spinoza. Conatus, que ves, es la raíz de la palabra conato, que nosotros usamos con frecuencia. Conatus significa el esfuerzo, la tentativa, el salto, el esbozo, el bosquejo, el intento de. El ser humano es un conatus de eternidad, es un intento abortado, fallido, evidentemente, de eternidad. ¿Qué es el ser? Según Spinoza, el ser es la voluntad de perseverar en el ser. Todo lo que es quiere perseverar en el ser. Ese es un tema que retoma Miguel de Unamuno en su libro maravilloso eh, del sentido trágico de la vida. Y elabora ese tema in extensis. Sí, querer perseverar en el ser. De hecho, don Miguel de Unamuno lo decía con frecuencia. Yo también quiero perseverar en el ser. Si hay otra vida, quiero renacer como Miguel de Unamuno, hasta con los zapatos que llevo puesto y todo, decía. Lo estoy citando entre comillas, ¿verdad? Y es mucho pedir, don Miguel, es mucho pedir. Ya será mucho que renazcamos en algo, lo que sea, aunque sea una salamandra, una babosa, una tarántula, ya sería mucho. En realidad, lo más probable pareciese ser que lo que nos espera es una infinidad de nada, ¿verdad? Eso es, una infinidad de silencio, de vacuidad, de no ser lo mismo que fuimos antes de no haber venido a la vida, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. No se sufre, no se celebra, no se ríe, no se llora, no se nada, no hay problemas, no hay nada. Regresamos al no ser. Pero no lo sé, no estoy diciendo que eso sea lo que yo crea, no, es lo que quisiera creer que no va a suceder, pero bueno, es una posibilidad. Sí, hay un Borges imperecedero, pero ese no es Jorge Luis Borges, es el Borges canónico, ¿verdad? Es el Borges canonizado por la tradición literaria. Recuerden, amigos, claro, uno puede, entre comillas, vencer la muerte a través de sus hijos, que van a heredar nuestros genes, nuestra sangre, ojalá nuestros atributos. Eh, puede vencer, entre comillas, a la muerte con un legado, una obra imperecedera, qué sé yo, las 9 sinfonías de Beethoven, el Quijote, qué sé yo, la Victoria de Samotracia, la libertad guiando al pueblo de la Croix, las meninas de Velázquez, lo que ustedes quieran, una película inmortal, Casablanca de Michael Curtiz, podría ser cualquier cosa así.
Esas son maneras pírricas y parciales de vencer a la muerte. Horacio lo dice en una de sus odas. No todo en mí perecerá, decía Horacio. No todo en mí perecerá. Y en efecto, que nos quedan las odas de Horacio. Aún más, nos queda un par de esculturas de Horacio, que fueron obras de algún anónimo escultor y que representan más o menos lo que había haber sido su rostro, su cara. Eso nos queda. De los grandes actores de Hollywood nos queda su imagen física, los vemos hablar y moverse, conocemos su timbre de voz, los vemos están, en cierto modo están vivos guión muertos o muertos guión vivos, son como fantasmas, están y no están, son y no son. Entonces, cierto, el ser humano ha logrado apuntarse a su favor algunas pírricas victorias sobre la muerte, pero let's face it, como dicen los americanos, let's face it, admitámoslo. A pesar de una obra inmortalidad, Novena Sinfonía de Beethoven y de las películas o los grandes retratos de los retratistas de antaño que nos dejaban una imagen perfecta de lo que es nuestro rostro para la posteridad o de la fotografía, a pesar de todo eso, la mejor manera de conquistar la inmortalidad sería no muriéndonos, simplemente. Atrevámonos a confesarlo, ¿verdad? La mejor manera de ser inmortales sería no muriéndonos, pero desgraciadamente eso no está en el menú. Eso no está en el abanico de posibilidades, ¿verdad? Así que ese es el problema, ¿verdad? De querer perpetuarse en una obra. ¿Qué de uno va a quedar en eso, ¿verdad? ¿Qué de uno realmente? ¿Y qué van a hacer los otros con eso que deja uno ahí en prenda de su vida, bajo la forma de un poema célebre, una estrofa célebre, un verso célebre? Ya eso sería muchísimo, muchísimo. En todo caso, sí, como decía Machado, todo lo perderemos y todo nos perderá. En efecto, todo lo perderemos, eso siempre lo hemos sabido. Pero vale la pena también reparar en que todo nos perderá. También el mundo nos perderá a nosotros. Bueno, en este cuento tenemos como estamos viendo, este, el tema del doble. Y no es por casualidad que Borges cita a Stevenson, la prosa de Stevenson, Robert Louis Stevenson, que en efecto era uno de los autores favoritos de Borges, porque Robert Louis Stevenson fue el autor de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es un típico caso del alter ego, del doble monstruoso, ¿verdad? Que era Mr. Hyde, era la versión monstruosa de Dr. Jekyll, que era un perfectamente honorable médico y científico. Entonces, la cita de Stevenson tiene una razón de ser en el texto de Borges. Decía Strindberg, el gran dramaturgo, el que ve a su doble es porque va a morir. Cielo santo, yo nunca he visto a mi doble. Una vez vi a un muchacho, ya murió él, que me asombró porque se parecía, sí, se parecía mucho, mucho a mí. Estaba cuidando carros allá por un restaurante por Barrio Escalante, 2 veces lo vi. Sé que ya murió. Sí, y otra vez, más impresionante, vi y me quedé paralizado. Iba en un avión, vi un periódico, abrí una página, vi un anuncio, no me acuerdo de qué, y el anuncio llevaba la foto de una persona que era yo, era igual a mí, la misma barba, la misma cara, todo. Y lo vi en el avión y pero me quedé atónito, me quedé asustado. Yo abrí la página, ¿qué hago yo aquí? Pero ¿cómo es posible? Este es un periódico español, ¿qué hago yo aquí? ¿No es tan famoso soy? No, no, no soy tan famoso. Simplemente la fotografía tenía un parecido asombroso conmigo. Entonces, esa fotografía y este muchacho cuida carros son las dos experiencias que yo he tenido más cerca de un doble, pero no he tenido nombre, nunca dobles propiamente dicho, nunca los he visto ni espero verlos, puesto que Strindberg dice que ese sería un signo anticipador de la muerte. Bueno, el gran Saramago tiene una obra llamada El hombre duplicado, por ejemplo. Pero el tema de los dobles lo tenemos en Hans Christian Andersen también. Hans Christian Andersen es también, utilizó con mucha frecuencia en cuentos infantiles, en cuentos de hadas, el tema del doppelganger, del doble. Lo tenemos en la poesía de John Donne, en Percy Shelley. Goethe lo usa, Lord Byron con frecuencia. Dostoyevsky tiene, por ejemplo, una obra temprana de 1846 que se llama El doble. Él creía que en efecto todos teníamos un doble en el mundo.
Borges mismo en 1972 escribió otro cuento sobre este mismo tema que se llama El Otro. Este se llama Borges y yo. Lo otro se llama El Otro. Nabokov abordó el tema del doble. Maupassant, que igual murió sifilítico y loco después de intentarse suicidar varias veces en un manicomio, el mismo manicomio donde habían internado a Nerval, la clínica del doctor Blanche. Maupassant escribió muy inquietantes y muy aterradores cuentos sobre el doble. Eh, Yeats, el gran poeta también, ¿quién les puedo decir? ¿Quién más? Bueno, Oscar Wilde. El retrato de Oscar Wilde, de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es un doble. El retrato de Dorian Gray es un doble, atención, animado de vida y capaz de evolucionar y de envejecer. Lo que es más, el retrato de Dorian Gray, más que un doble y más que un retrato, es un espejo. Es un espejo particularísimo que tiene la propiedad de reflejar la moral de la persona, su dimensión moral y espiritual. No el físico, no refleja el físico. El espejo tiene esa propiedad al mismo tiempo aterradora e invaluable de reflejar el estado de nuestro yo moral. Por eso es que conforme el protagonista de Dorian Gray va sucumbiendo al vicio, la perversión, el asesinato, la traición, el hurto, la promiscuidad, el retrato se va afeando, se haciendo una cosa horripilante. Le salen verrugas, tumores, úlceras, purulencias, se arruga, la boca adquiere un carácter, un rictus de cinismo, una cosa satánica terrible, y Dorian Gray lo tenía ahí encerrado en un ático detrás de un closet. Ese retrato es un doble, es el doble, es una especie de espejo que va reproduciendo no los cambios físicos de la persona. Un cuadro jamás haría eso. El cuadro nos mantiene en el esplendor de la pose en que nos hicimos retratar, sino que va retratando la forma en que la degeneración de la dimensión moral del personaje. Eh, bueno, si quieren ustedes, no iba a mencionarlo, pero hay una famosa fábula del Pato Donald de 1946, de Walt Disney, el Pato Donald, donde el gran problema del Pato Donald es su doble, porque tiene un doble. Y ese doble, a diferencia del Pato Donald, es totalmente urbano, civilizado, tranquilo, sereno, elegante, temperado, calmo, aristocrático, cuando el Pato Donald es un loco gritón, gruñón y refunfuñador y casi ininteligible a la hora de hablar. Bueno, hasta el Pato Donald tiene un doble. Imagínense ustedes si no lo va a tener Jorge Luis Dobles. Una película de Robert Altman, gran cineasta norteamericano, que se llama Images, Imágenes, de 1972. Ahí aborda el tema del doble, ¿verdad? La verdad sea dicha, amigos, el tema del doble está por todas partes presente en el cine, en la historia del cine y de la literatura. Estoy pensando en una película de hará 3 años, Fragmented, ¿verdad? De Night Shyamalan, el creador el director del Sexto Sentido, magnífica película, y luego otras muy malas. Night Shyamalan hizo una película que se llamaba Fragmented sobre un problema de personalidad múltiple, de trastorno de personalidad múltiple, donde el protagonista tenía algo así como 16 personalidades, creo que recordar, una cosa terrible, un caso sumamente agudo de trastorno disociativo de la personalidad. Sí, una cosa terrible. Y bueno, en el campo de la criminología existe por lo menos un caso bien documentado de un individuo que fue condenado injustamente a 17 años de prisión hasta que se descubrió en otro lugar del mundo su doble, el que realmente había cometido el crimen, y procedieron a encerrarlo y liberaron al otro tipo, pero después de 17 años de injusticia. Es decir, el doble cometió el crimen y los pagó él con 17 años de prisión, y esa es una historia cierta, como diría Ripley, aunque usted no lo crea, pero sí, es cierto, eso sucede. Lo otro que se puede asemejar al fenómeno del doppelganger, del doble, es lo que se conoce como bilocación, ¿verdad? Una persona que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso sería
teóricamente concebible en términos de mecánica cuántica hoy en día. Digo teóricamente concebible, ciertamente muy, pero muy, 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 muy improbable, infinitamente improbable. Pero sí, cuando hay un fenómeno de bilocación, bueno, decían que San Francisco de Asís era capaz de bilocación. Sus adeptos, sus amigos, sus cofrades decían que lo habían visto en diversos sitios al mismo tiempo, ¿verdad? Era capaz de eso, es una especie también de desdoblamiento. Entonces, es un fenómeno muy interesante el que estamos abordando. Entonces nos dice Borges al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Todo le pasa al Borges público, todo a él. El otro pobre camina por Buenos Aires, se demora ya casi mecánicamente, mira el arco de un zaguán, la puerta cancel, mientras que del Borges público tiene que estar leyendo noticias por el correo y ver su nombre en una terna de profesores o encontrárselo en todo diccionario geográfico que se topa. Entonces le molesta, ¿verdad? Al Borges íntimo le gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa. Tiene sus gustos, son relativamente modestos, ¿verdad? El otro, el Borges público, comparte esas preferencias, pero no de la misma manera. Las comparte ostentosamente, alardosamente, hace que esas preferencias sean titulares de tabloide. Entonces, vive de un modo vanidoso en el cual los atributos del Borges auténtico se convierten en, sí, titulares de tabloide, ¿verdad? El Borges, figura pública, es el actor en el teatro mundi. Siempre tener en cuenta esa dualidad de la existencia, el escenario y el mundo de la realidad. Si es que es así, ¿verdad? A veces hay que pensar si qué es más real, si el teatro o la realidad, o si el cine o la realidad, o si la prosa o la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué es realmente el confín, el límite de la realidad? ¿Dónde está la línea demarcatoria que separa una de otra? Ah, todas esas preguntas sin respuesta, o yo por lo menos las tengo, las levanta Borges en este texto. Nos dice, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica, ¿qué significa? Justifica mi derecho a ser, mi existencia, hace que mi existencia sea justa. Justificar algo es declarar algo justo, sí. Borges justifica el oxígeno y el agua que consume del planeta, lo justifica en términos de que hay un Borges, que no es él, que escribe páginas válidas. Todos sabemos que son infinitamente más que válidas, pero él modestamente las declara así, ¿verdad? Y luego dice, por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y aísla el adverbio entre dos comas. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. El Borges público, el muñeco del ventríloco, sí, tal vez herede alguna cosita de él, pero será un instante, será una chispa, un etancel. Y sigue Borges, poco a poco voy cediéndolo todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Sí, por supuesto, el escritor no es un reportero, y aún los reporteros falsifican en la época de la posverdad, eh, o tal vez desde siempre lo han hecho. Es un gran tema. Eh, sí, el Borges escritor falsea y magnifica, sí, inevitablemente. Todo el que cuenta su vida o extrae de su vida ficciones diversas, fabula. Fabula no es exactamente mentir, fabular no es mentir, puede ser exagerar, hiperbolizar, glorificar, muchas cosas, pero no es exactamente mentir. Pero sí, Borges ve en su escritor público una perversa criatura que falsea y magnifica su vida. Muy bien, luego nos dice Borges, hablando de la voluntad de perseverar en el ser, nos dice, yo he de quedar en Borges, no en mí. Atención ahí al patente eh, golpe de hacha que hay entre el Borges escritor y el Borges íntimo. Yo he de quedar en Borges, no en mí. Eso supone que Borges no es él, es un ajeno, es un extraño, es foráneo, es su doble.
Yo he de quedar en Borges, no en mí. Si es que alguien soy, se pregunta incluso, si es que alguien soy, tal vez no soy nada. Tal vez ya voy a ser como Miguel de Cervantes Saavedra, prácticamente un fantasma. ¿Quién es don Miguel de Cervantes Saavedra? Sabemos tres cosas de él: que era manco, que peleó en Lepanto y que escribió El Quijote. Eso es todo. No sabemos nada más, ¿verdad? Y hace años yo traté de librarme de él, nos dice Borges, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges, y ahora tendré que idear otras cosas. Sí, sí, eso en efecto fue la evolución literaria de Borges. Empezó con, sí, la mitología del arrabal, sí, sí, muy bien, la leyenda urbana del arrabal bonaerense. Muchas de sus primeros escritos tienen que ver con eso. Luego pasó al otro, al Borges filósofo y poeta, poeta y filósofo. Y poeta por cuanto filósofo y filósofo por cuanto poeta, tratando con su endémica sed de tiempo y de infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas, dice. Y concluye: así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Mi vida es una fuga. Es como tratar de retener agua en un cesto de mimbre. Se va toda, se escurre, corre, huye, se escapa, se escamotea de nuestro poder. Mi vida es una fuga. Es una fuga porque él no está viviendo su vida. Él ha puesto a su figura pública a vivir por él. Y él se ha quedado hecho un puñito, ¿verdad? Desconocido, ignoto, prácticamente enterrado. Mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o mejor dicho, del otro. Como una manera de decirnos: señores, el Borges que va a quedar no es Borges. El Borges que ustedes leen y admiran no soy yo. No soy yo. No caigan en esa trampa. No caigan en ese espejismo. No se compren esa mentira. Ese Jorge Luis Borges que ustedes adoran y veneran y leen y analizan y escriben libros sobre él, no soy yo, es otro. Esa es una afirmación muy grave y muy preñada de consecuencias en todos términos, de ontologías filosóficas, para la crítica literaria, para los biógrafos, para todo, para los psicólogos. Es una gran aseveración. Y termina el cuento con esta terrible afirmación: no sé cuál de los dos escribe esta página. Si el Borges para la historia, el Borges figura pública, el muñequito del ventríloco, o el ventríloco que está ahí escondidito abajo y que nadie supo nunca que estaba ahí, nadie lo sospechó, nadie lo vio, nadie lo cantó, nadie lo elogió, pasó ignorado, en cierto sentido no vivió, le dio toda su vida a su arte y él se quedó con nada. Oscar Wilde alguna vez dijo: el gran error de mi vida es que le di a mi arte solamente el talento y a la vida todo mi genio. Debería haber sido al revés. Debe haber dado a su arte todo su genio y a la vida apenas su talento. Bueno, tal parece que Borges le dio a su arte todo su genio y creó un Borges oficial, canónico, universal, gran personaje del libro de literatura, y, y el otro Borges se perdió. Es del olvido, le pertenece al olvido. Esto es grave. El Borges que nosotros podemos conocer no es el Borges íntimo, no es el que sacaba a pasear el perrito por la noche. No, es estrictamente el manipulador de metáforas, símiles, metonimias, sinécdoques, etcétera, etcétera, etcétera. El gran manipulador de la prosa, el gran versificador, el gran poeta, el gran pensador. Pero ese no es, ese es el Borges que se robó al otro auténtico y verdadero Borges. Se lo robó, lo asesinó más bien, como el Quijote a Cervantes, repito, o como Frankenstein a su progenitor, el doctor Frankenstein. Es un texto complejo, es un texto complejo y preocupante, inquietante, pero bueno, yo estoy feliz de haberlo comentado para ustedes, amigos. Yo sé que los va a dejar pensando.
los va a dejar pensando. Y hoy cuando se vayan a la noche, después de leer este cuento, y se vayan a acostar y a dormir, no podrán evitar preguntarse, bueno, ¿quién vivió en mi lugar hoy? ¿Quién vivió mi vida durante lo que fue el día de hoy? ¿Fui yo? ¿Fui yo o fue Jack Zagot? Porque Jack Zagot no soy yo. Yo, yo no tiene nombre. Yo es un ser que me habita, que es la cosa más íntima de mi ser y que está allá adentro. Solo sé yo quién es y tal vez ni yo lo sepa. Como decía Cocteau, no sé quién escribe por mí. Alguien desde adentro escribe y yo solo te pongo la mano de obra. Entonces, ¿quién vivió mi vida si no fui yo? ¿Habrá sido el muñeco del ventríloco que cobró vida propia y ahora se pavonea por las calles pretendiendo ser su amo y manipulador? ¿Quién de ustedes, amigos que me están oyendo, cuando vayan hoy a dormir, se pregúntense, ¿quién vivió mi vida hoy? ¿Cuál fue el que la vivió? ¿El yo público? ¿El yo oficial? ¿El yo canónico? ¿El yo alabado o detestado por su país? ¿O sus vecinos? ¿O sus parientes? ¿O habrá otro yo? ¿Quién tuvo más tiempo de palabra en el día de hoy? ¿Quién tuvo más temps de parole? ¿Quién estuvo más en el escenario? Pasé toda la vida en el escenario. ¿Será que nunca he salido del escenario? ¿Será que en realidad no sé lo que es estar fuera del escenario? He vivido una vida tan falsa que en realidad lo que tengo que descubrir no es lo que se siente entrar a escena, sino salir de escena, porque nunca he vivido en otro lado que no sea una escena desde que estaba en la cuna de bebé hasta el día de hoy. He estado representando papeles. He sido un actor en el Teatro Mundi. ¿Qué tal si así fuese? Mi vida habría sido una enorme, enorme mentira. ¿Y cómo deshacerla ahora? ¿Y cómo encontrarme ese yo que nunca ha sido, porque nunca le he cedido la palabra? Porque siempre he sido un loco que se cree Jacques Zagot, para parafrasear a Víctor Hugo, es lo que decían sobre Víctor Hugo. Pero lo mismo se pueden preguntar ustedes, queridos amigos. Esto es un problema para todos nosotros, escritores o no escritores, artistas o no artistas, es una pregunta, es una interrogación universal. Queridos amigos, un abrazo inmenso, la gratitud de siempre y la promesa de que pronto nos veremos a ver con otro lindo programa de Quédate en casa con los grandes escritores. Un abrazo enorme.